En la meditación del día de hoy quiero hacer la siguiente anotación en torno a el sentido de lo que podemos llamar búsqueda de fundamento. Eh, Esa noción de fundamento o el término de fundamento hace referencia a lo que se encuentra, digamos, en un espacio determinado, lo que se encuentra en el fondo, es decir, lo más profundo, lo que está por ahí en esa área espacial, en ese fondo, termina por ser, o terminaría por ser el piso o el suelo sobre lo cual se sostiene toda esa espacialidad. Eso apelando a una metáfora, digamos, espacial. Que es un tanto también una metáfora visual, ¿no? Pero también se puede plantear, y así es como lo estoy planteando, esta búsqueda de fundamento como la búsqueda de un principio, la búsqueda de una fuente, la búsqueda de una última realidad, o también se puede utilizar la metáfora de una especie de conexión, la búsqueda de fundamento como una búsqueda de una vuelta al origen, una reconexión ante una experiencia, digamos, que podemos llamar de desgarramiento de esa unidad primordial o esa unidad primigenia. Y ese momento de desgarramiento, ese momento de condición, de desgarradura, de ese sentimiento de unidad que podemos llamar el fundamento, le podemos llamar también la condición del estado de desconexión o de... Esta metáfora también es visual, pero me parece ilustra en demasía la idea de la bruma o de la neblina. La idea de la bruma o la neblina es que hay una condición de velamiento, hay una condición que no nos permite ver bien, con claridad, las cosas. Esa condición de velamiento o esa bruma o esa neblina sería aquello que, o más bien eso que no nos permite, eso o aquello que no nos permite ver con suficiente claridad o vivir o experimentar con suficiente claridad eso que podemos llamar la unidad primordial o la experiencia del fundamento. Ese primer punto es sumamente vital en entenderlo. La búsqueda, la experiencia de la búsqueda de fundamento como unidad originaria o reconexión con aquello de lo cual emergemos o estamos vinculados ante una condición también de desgarramiento o una condición en donde estamos alejados, distanciados, a modo de una ruptura, y desde esa ruptura vivimos el extrañamiento del fundamento o también podemos experimentar la necesidad de vivir el fundamento o de sentir el fundamento, o bien por lo menos indagarlo, buscarlo,
a nivel conceptivo, a nivel intelectual, desde diferentes discursos. Un discurso es el científico. El discurso científico como discurso elaborado, organizado, clarificado, nos permite desentrañar, digamos, esa bruma que no nos permite ver el fundamento último de las cosas. Esa bruma, podemos llamar inconsciencia también, o ausencia de conocimiento. Esa bruma puede ir desapareciendo desde un discurso sumamente clarificador como el discurso científico. Pues bueno, lo único que tendría en todo caso que cumplir la condición de ese discurso en todo caso sería clarificar esa condición de velamiento sobre eso que podemos llamar la condición primordial u originaria, tanto del hombre como del mundo. Bien. O más bien del propio hombre en su experiencia de estar en el mundo. Bien, el punto a continuación, una vez señalado esto, quiero plantear a modo de hipótesis lo siguiente. Esa unidad originaria, desde el discurso científico, sería la mera unidad celular. La unidad celular que experimentamos como vivientes celulares, como organismos pluricelulares, que se fueron multiplicando, que se fueron derivando de, por decirlo así, de una célula previa, una célula anterior. Todo organismo celular, todo organismo vivo es una duplicación, una reproducción celular, una reproducción de otro organismo vivo, orgánico, celular. En este juego de separación, a mí me parece que obviamente la ciencia, o sea, las ciencias de la vida dan cuenta de ello. A mí me parece se puede entrever esto que he estado llamando la oscuridad, o la condición de oscuridad o de velamiento, y al mismo tiempo la búsqueda de claridad de ese velamiento. Es decir, la necesidad de desvelar o de velar lo que son las cosas, lo que es el mundo, lo que es la realidad y lo que somos nosotros también. Pues bueno, a mí me parece que la búsqueda o la meditación que hice el día de hoy giró en torno a esto. Esa condición de búsqueda del fundamento ante una bruma que podemos llamar existencial desde el discurso filosófico, en el discurso científico apelaría a este desdoblamiento celular, a este desdoblamiento en donde un organismo nuevo nace y nace con ese extrañamiento, con esa conciencia quizá muy básica, primaria, de que algo le fue arrebatado. Y esa experiencia es solamente el recuerdo de esa unidad previa o preexistente en la que habitaba ese organismo. Esa búsqueda de fundamentos nos lleva a dos objetos, a dos fenómenos. Esa experiencia de extrañamiento, desgarramiento nos lleva a dos momentos, el de constitución del mundo y el de constitución y el momento de constitución del propio yo. Esa nueva unidad, esa nueva
vida, poco a poco va cobrando conciencia de su propio ámbito, de sus propios contornos, y también tiene necesidad de comprender el ámbito del mundo, comprender el mundo, o lo que podemos llamar el mundo como todo aquello que no soy yo. Bien, estos dos objetos, estos dos fenómenos, el mundo y el yo, se van constituyendo entonces, se van convirtiendo en objetos de exploración, de indagación, de investigación. Podemos decir permanente, constante, y podemos decir también que toda la labor humana, histórica, que han llevado a cabo todos los procesos civilizatorios consiste en eso, consiste en la búsqueda de ese fundamento, pero también le podemos llamar en la búsqueda o la necesidad de clarificar esa condición de velamiento o de bruma para tratar de entender ese, digamos, destino originario, ese momento primordial en el cual nos escindimos desde la experiencia de búsqueda de esa fuente de vida, de esa fuente originaria de la cual provenimos como seres vivientes, como seres sentientes, como seres orgánicos, vivos, que tienen sentidos y que sienten la vida y que son también afectados por esa vida y que la sienten de manera honda y profunda y al mismo tiempo elaboran un discurso sobre esa experiencia de vida. Bien. La reflexión con la que quiero terminar en torno a esto que he señalado como búsqueda de fundamento y la condición de bruma, quiero también señalar un último elemento que es la condición afectiva. Esa condición afectiva, así como el discurso conceptual nos permite indagar, nos permite clarificar, lo mismo pasa, y también hay una necesidad de velar intelectualmente las cosas, o de velarme yo mismo o el mundo. También hay un contacto afectivo conmigo mismo o desde mi yo, que se va constituyendo en un proceso constante y gradual y también se va vinculando con el mundo afectivamente. Pero también existe esa condición de bruma, una condición en donde los mismos afectos están en esa condición de velamiento, no tenemos contacto con ellos. Y lo mismo pasa con los sentidos. En esta triada de la cual estaba hablando para hablar de la transparencia de los fenómenos, cómo los vivimos, los percibimos, cómo somos afectados por ellos, cómo los sentimos, pues bueno, están estos tres elementos: la arquitectura intelectual, conceptual, una arquitectura afectiva, de emociones, de sentimientos, de vivencias subjetivas, profundas, y obviamente una arquitectura sensitiva, en tanto seres sentientes y que tenemos puestas por el simple hecho de ser un cuerpo orgánico, físico. Bueno, entonces, el punto con el que quiero concluir es, esta bruma también puede ser clarificada no solamente conceptualmente, sino afectivamente o sensitivamente.
Y al mismo tiempo también tenemos que partir del hecho de la condición de bruma y por ello la necesidad de depurar los sentidos o de ejercitar los sentidos, así como se ejercita el discurso intelectual, se puede ejercitar el discurso, la arquitectura sensitiva, la arquitectura afectiva, a través de muchas técnicas o de diferentes tipos de entrenamientos o de ejercitaciones. Así como se ejercita el cuerpo y la mente, pues también se ejercitan los afectos, ¿no? ¿Y cómo se ejercitan? Pues utilizándolos, vinculándonos afectivamente. Y lo que quiero señalar es que en todo caso hay que ponderar o valorar esta relación afectiva y esta capacidad que tenemos para vincularnos y relacionarnos afectivamente. Pero partiendo de esa premisa, ¿no?, de que en realidad hay una condición de bruma, pero que esa condición de bruma al mismo tiempo nos impele o nos mueve a plantear otra forma de relacionarnos con ese mundo, con esta experiencia propia, personal, que llamamos yo. Bien, y por último, una vez hablado de estos tres elementos, la búsqueda de fundamento, la condición de bruma, velamiento, y esta parte afectiva que también es importante ir haciendo conciencia de ella. Por último, quiero volver a citar a Maurice Merleau-Ponty en este libro de Fenomenología de la Percepción, en donde desarrolla esta idea de que somos una unidad orgánica, un cuerpo orgánico, afectivo, sentiente, que vive el mundo, que experimenta el mundo, y que en esa experiencia del mundo, en esa experiencia física, orgánica del mundo, sensitiva, se van dando de manera dual, de manera simultánea, la constitución del mundo, la experiencia del mundo, con la constitución del yo, la experiencia del yo, como dos actos simultáneos. Pues bien, esos dos actos simultáneos, esas dos experiencias, mundo y cuerpo, mundo y yo, he partido de ello, he partido de esa reflexión para llevar a cabo esta meditación que he tratado de darle pues una especie de orden, y bueno, pues espero medianamente haberlo logrado, aunque pues se puedan decir o enunciar más cosas sobre ello. No lo llevo más lejos porque ya llevo bastante grabado, me he excedido respecto a otros videos, pero los puntos que toco creo que dan pie a esto que he venido hablando sobre la transparencia de los fenómenos en esta clave fenomenológica como la he estado tratando de abordar. Por último, señalar pues, que estos dos polos, estos dos referentes, mundo y yo, mundo y persona, o sujeto o cuerpo, están constantemente apareciendo en esto que llamo la transparencia de los fenómenos. Lo dejo hasta ahí.